Muy buenos días a todos. Les saluda Laura Franco Veloz de Ecuador Informa TV. Como siempre, agradeciéndole a nuestro Padre Celestial por permitirme un día más de vida y estar con todos ustedes. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Siempre nos caracterizamos por tener invitados especiales y de verdad que este día es muy especial. Tengo la visita en mi programa y en el programa de ustedes también al abogado Valerio Estacio, muy conocido aquí en Guayaquil y también a nivel nacional. Es una persona muy popular, es dirigente popular, aparte de eso es pastor evangélico y tenemos la grata presencia el día de hoy aquí en este programa. Abogado Estacio, muy buenos días. Les saluda Laura Franco, su amiga y todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Un saludo, por favor. Laura, Dios te bendiga grande, rica y poderosamente. Dios bendiga a Ecuador de mi alma y Dios bendiga especialmente a Guayaquil. Un fuerte abrazo desde este medio. Que la paz de Cristo repose ahí en los hogares, pero sobre todo en vuestros corazones. Así es, abogado, muy lindas sus palabras, de verdad creo que son muy, pero muy importantes para nuestro país. Lamentablemente, de verdad que digo lamentable con mucha tristeza, con mucha pena, como ecuatoriana que soy y que quiero muchísimo mi país, ustedes verán que ya no es de conocimiento de todo el mundo prácticamente, que nuestro país está pasando por una crisis terrible en todo sentido. En todo sentido estamos mal, pero con la esperanza en Dios que todo va a pasar y que en algún momento las cosas se van a arreglar, abogado Estacio. Bueno, usted aquí lo hemos invitado a este programa porque en verdad era necesario conversar con usted, personas como usted con muchísimo conocimiento. Tengo unas preguntas para usted, abogado. ¿Cómo mira usted la actual situación del país, mi querido pastor? Bueno, la actual situación del país es la gran preocupación de todos los ecuatorianos. No hay uno absolutamente que no esté preocupado de ver la situación Imagínese. Por la que nuestro país está cruzando, en lo que se ha producido en nuestra nación, un país que disfrutaba de paz. Así es. Ahora lo que vivimos a partir del 2021 hacia acá es totalmente preocupante. No hay seguridad en ninguna parte del mundo, no hay seguridad en ningún rincón de nuestra patria, e incluso puedes estar dentro de tu casa y puedes sufrir los abaratares de lo que se vive actualmente, un asalto, una bala perdida, el secuestro, el crimen y todo lo que estamos viviendo es preocupante para cada uno de nosotros, los que vivimos en nuestra preciosa patria, nuestra nación ecuatoriana. Así es, mi querido pastor, es cierto, como comenzando al principio de este programa dije que nuestro país lamentablemente está en un estado, ahorita estamos mal en todo sentido, como usted dice, no hay seguridad ni en su propia casa, porque entran como dueños y no solo lo matan al que en verdad, pienso el que ha hecho un mal, ¿no? Sino que prácticamente hasta el perro, como se dice, hasta los animalitos los matan, todo lo que pertenezca a esa familia o al lugar que usted está, e incluso entran así como dueños de casa y matan y no le importa la vida de los demás. Eso es lo que está pasando en nuestro Ecuador querido. Pero en cambio, el señor presidente ha planteado una serie de reformas que afectan a la clase trabajadora y según se dice que estamos prácticamente retrocediendo a los derechos. ¿Qué opina usted, abogado Estacio, acerca de esto? La pregunta es muy amplia, pero vamos a tratar de indicar lo que realmente se está viviendo, ¿no? Se necesita de algunas cosas que reformar. Hay que reformar algunas cosas en el sentido que la sociedad es dinámica. Así es. Y una ley o una constitución no va a poder regir para todos los tiempos. Lo que ahorita es bueno, de repente puede, como consecuencia de las situaciones que se producen, pueden cambiar y es necesario de repente hacer reforma. Porque la sociedad entera no toma la constitución divina que es la que nos permite en todos los tiempos llevar una vida formada. La sociedad actual, nuestra juventud,
con la tecnología, obviamente ya se vive otro tiempo. Así es. Y eso hace que tengamos que ir buscando leyes, para ir buscando cómo ir solucionando las cosas que se van produciendo, y ninguna absolutamente va a lograr solucionar, por mucho que se reforme, por mucho que se elaboren nuevas leyes, no va a lograr solucionar el problema que se vive. Usted está diciendo, la reforma que quiere plantear el gobierno, ninguna van a solucionar los problemas que tenemos actualmente. Mire, si se tratara de leyes, Ya. si se tratara de normas o de la Constitución, Estados Unidos no viviera lo que actualmente vive. Ahí tenemos una Constitución y las normas que son totalmente fuertes, cadena perpetua, pena de muerte, pero usted acaba de ver que los problemas que se viven en Estados Unidos cada día son más crueles. Cierto es. Entonces, no se trata de que endurezcamos las penas, se trata de un trabajo de concientización en la familia. El primer proceso para que pueda haber un cambio es el trabajo en la familia. ¿Por qué? A mí me formaron, mi familia, mi padre, y me criaron erróneamente en una religión, pero eso me hizo que pudiera entender que hay un Dios todopoderoso y que yo no debo hacerle daño a otro. Y eso es lo que permite que cada día, al desconocer a Dios, entonces se entre a vivir una vida de las tinieblas. Y las tinieblas es destruir. Así es, muy claro lo que nos está comentando el abogado Valerio Estacio, pastor evangélico. Él tiene muchísima razón. Nuestros padres nos crecen a su forma, a su manera, quizás un poco equivocado en lo que respecta a la religión, bueno, pero nosotros ya cuando llegamos a tener, ya somos libres de nuestra persona, ya empezamos a tener razonamiento ya de adulto, entonces ya uno elige, en verdad, el camino que uno puede y elegir el camino mejor. ¿Qué mejor camino que ir los caminos de Dios? Así es lo mejor. Como usted dice, abogado Valerio, hay que crear leyes con el paso del tiempo, ¿verdad? Que los jóvenes ya van creciendo, la computadora, y ya cada uno de ellos tienen diferentes formas de pensar, ¿no? Así es prácticamente, es el tiempo, ¿no? Que uno va sucesivamente, pasa y prácticamente es la vida mismo que lo hace que cambie, ¿no? Porque uno ya va creciendo, vamos envejeciendo y tiene que haber nuevas reformas, nuevas leyes, ¿no? Pero, como usted dice, pienso yo que sí se debe respetar las leyes. Mire, por ejemplo, el presidente amenaza a la Corte Constitucional con movilizaciones para el próximo martes prácticamente. ¿Qué le parece a usted esto? Lo que me parece es que el presidente tiene razón en cuanto a lo que él ha planteado. Él tiene el derecho, como lo tiene usted, lo tengo yo y lo tenemos todos los ciudadanos, de forma individual o colectiva, a reclamar lo que creamos que debemos reclamar. Así es. Lo que se debe tener claro es esa marcha que el presidente está convocando, es sobre qué o por qué. ¿Sí? Sabemos que se está convocando ya para el martes 12, para el próximo martes, esa marcha hacia la Corte Constitucional que él convoca, y magnífico. Pero ¿sobre qué y por qué? Una de las cosas que debemos considerar claramente es que nuestros derechos los podemos exigir individual o colectivamente, pero sí tener claro por qué y para qué. Y eso es lo que todavía no conocemos. Si la marcha se va a hacer ante la Corte Constitucional, ¿cuál es realmente la razón por la cual se convoca? Del resto, usted tiene que respetar, como yo, lo que él quiera hacer, así mismo que si mañana yo quiero marchar, usted y él tienen que respetar, porque son nuestros derechos que nos faculta la Constitución a reclamar, individual o colectivamente. Eso es lo que le puedo decir en razón de la marcha que ha convocado. Claro, como ecuatoriano y como representante, como usted dice, es verdad, tiene mucho derecho a hacer su marcha, ¿no? Y nosotros también como ciudadanos, porque también debemos, ¿no?,
tenemos derecho a también hacer en algún momento una marcha, pues no, porque hay cosas que no nos gustan, pues y tenemos que decir, bueno, esto no nos gusta, tenemos que decir, salir a las calles y para que la gente se dé cuenta y se una a lo que no debería ser, ¿no, verdad? Claro, Bueno. o sea, no se olvide que la marcha es para un reclamo justo cuando usted ha solicitado, ha planteado el recurso o la ley en este caso, pero estamos hablando del Ejecutivo. Así es. Y no se da paso a lo que realmente permite que la ley se cumpla. Entonces ahí viene el reclamo y no queda de otra manera que marchar para decir, bueno, la ley dice esto y ¿por qué no se cumple? Entonces en ese caso hay que ver cuál es la razón de la convocatoria de la marcha. Así Exactamente. Es. Claro que sí, porque no uno va a salir de loco nomás a las calles a reclamar algo que no se debe, ¿no? ¿Y qué le parece, mi querido pastor, acerca de la consulta popular que va a tener prácticamente un costo de 70 millones de dólares? ¿Usted cree que se debe hacer esto? ¿Se debería ocupar estos recursos que lamentablemente está muchísima falta aquí en nuestro país, en la educación, en la salud, en la inseguridad? ¿Usted cree que esto se debería hacer y gastarse esta cantidad de dinero en una consulta popular que prácticamente como que no es muy necesaria? Bueno, la parte que usted me está solicitando yo le voy a responder como constituyente. El presidente tiene la facultad de solicitar la consulta en lo que él crea. Lo que más bien yo le indicaría, dígame cuáles son las preguntas que el presidente está haciendo y sobre eso analicemos. A ver, está planteando tal pregunta y yo le puedo dar mi punto de vista. Porque sobre lo que me está solicitando en su pregunta, claro, él tiene el derecho, él es el presidente de la República, a lo que él vea que tiene que consultarle al pueblo, tiene el derecho y la facultad constitucional de solicitarlo. Entonces, en eso lo que tenemos que ir más bien es a ver cuáles son las preguntas que está consultando o no que está consultando todavía, porque es su planteamiento donde tiene que ir a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tiene que hacer el análisis si las preguntas son constitucionales o alguna es inconstitucional, para que de ahí entonces con esa aprobación pueda ir a los demás pasos que tiene que seguir. Bueno, tiene mucha lógica lo que usted nos ha respondido. Es verdad, pues el presidente tiene que ver que como mandatario que es, pues buscando lo mejor para nuestro país, tiene que tener las preguntas que se debe ser para mejorar nuestro país, ¿no? Pero también, abogado Valerio, lo que pasa es que, mire, ahorita estamos, vuelvo y repito, la situación de nuestro país está muy crítica en lo que respecta a la educación, la salud. El desempleo que está, digamos, algunas personas las han sacado de sus trabajos. Entonces, ¿usted no cree que también el gobierno debería tomar en cuenta este caso tan grande que está pasando en nuestro país? Imagínese, la salud, la educación, que es parte de nuestras vidas. Usted está refiriéndose al gasto que se va a generar en una consulta. En una consulta que casi es 70 millones de dólares. En vez de invertir en la educación y en la salud. Así es. Pues bueno, veamos entonces si es que justifica la necesidad de ir a una consulta en base a las preguntas que se plantean. Y la primera pregunta nos solicitan o van a solicitar, después que obviamente la Corte Constitucional las califique, si está usted de acuerdo a que en el Ecuador haya bases militares extranjeras, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros ahí tenemos que analizar lo siguiente. El artículo 5 de nuestra Constitución habla claramente que el Ecuador es un territorio de paz. Si es que con lo que se vive actualmente, la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo, se requiere de un aporte extranjero, es justificable. Pero permítame decirle lo siguiente. Claro. Nosotros en el Ecuador gozamos, por la gracia de Dios, de tener nuestras Fuerzas Armadas bien preparadas. Son especializados como miembros de las Fuerzas Armadas para lo que se llama el combate en la guerra, mayormente para combatir terroristas, traficantes, delincuentes.
Si nuestras Fuerzas Armadas son entrenadas es para lo que se llama guerra. Y también constamos con nuestra Policía Nacional. Así es. Que son los encargados de controlar y guardar el orden público, donde tenemos grupos de élite. Por lo tanto, lo que allí creo que puede hacer falta son los instrumentos o los elementos necesarios para combatir aquello. Por lo tanto, sí considero que pedir bases extranjeras para poder combatir la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico es como decir que nuestras Fuerzas Armadas no valen. Y eso es un insulto a nuestra maravillosa Fuerzas Armadas y a nuestra policía. Lo que ahí se debería es, si estamos combatiendo el narcotráfico, entonces solicitar la contribución internacional con los equipos que se requiere para que nuestras Fuerzas Armadas puedan cumplir el rol para el cual son especializados. Esa en esa primera pregunta. Así es verdad, tiene usted también toda la razón en esto, pero también usted recordará, abogado Estacio, que hubo un incremento del IVA del 12 al 15% supuestamente para lo mismo, para fortalecer nuestra seguridad, para la policía, para nuestras Fuerzas Armadas. Y lamentablemente, ¿usted cree que se ha logrado con esto combatir la inseguridad? Y incluso, como usted dice, los armamentos, ¿será que con este incremento se suponía que era para eso, no? Bueno, usted me está instando a responder unas preguntas que son totalmente preocupantes, porque la Constitución establece que las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto. El presupuesto que tiene nuestra Fuerza Armada y nuestra policía es para cumplir su rol. La designación o la obligatoriedad de que tengamos y nos tocó pagar el incremento del IVA para decir que con eso se va a combatir la delincuencia y todo lo demás, no hemos podido ver esos resultados. Así es. Yo no estoy en contra del señor presidente de la República, no estoy en contra de nadie, yo estoy como ciudadano analizando realmente lo que sucede. Porque la Constitución establece que las Fuerzas Armadas y la Policía no son deliberantes. Eso quiere decir, y además establece que el Ecuador tiene que velar por la paz de nuestra ciudadanía. Si entonces está habiendo una alteración de la paz, el gobierno de turno, sea quien sea, tiene que tomar las medidas necesarias. Si tiene que poner las Fuerzas Armadas, al Ejército o las diferentes ramas de nuestras Fuerzas Armadas a las calles para poder combatir la violencia y dar la paz que establece la Constitución, tiene que hacerlo. Entonces, el incremento, aceptemos que no habían los equipos y había que invertir en equipos. Así es. Ok, no estoy justificando al presidente, pero la pregunta es lo que usted me dice. ¿Se ha logrado la paz en nuestra nación? Absolutamente no. Y permítame decirle, lo que se publica en cuanto a la supuesta baja de la delincuencia es totalmente no cierta, porque hay un sinnúmero de muertes el cual la prensa no difunde. Una, no llega la prensa a esos lugares. Así es. Dos, a veces publican no la verdad. Y les cito un ejemplo. Cuando se dio la mortandad en sociovivienda, hablaron de un número determinado y luego dieron como 22 en total. Eso hubo más de 40 muertos y usted es testiga, y Guayaquil y La Patria, que después comenzaron a encontrar descuartizados, comenzaron a encontrar en los basureros, en descomposición, otros que en algún lugar se han de haber descompuesto y los huesos han de haber quedado por ahí. Esa es la realidad de la cual... Algunos que tal vez todavía ni los han encontrado. Ni los han encontrado. Así es. Esa es la razón de la cual la prensa a veces no alcanza a llegar a difundir todo lo que realmente sucede. Porque escuchaba que se decía, bueno, ya pueden abrir los locales. ¿Los locales dónde? Usted recorre
Los sectores son cerrados, todos los negocios, la gente se ha ido a otros lugares, porque no se puede vivir. Cuando recorremos Monte Sinaí, recorremos Realidad de Dios, Voluntad de Dios, recorremos Sociovivienda, porque nosotros entramos todos los lunes a diferentes rincones de Guayaquil, donde estamos llevando clamores por la paz de nuestra ciudad y por la seguridad de nuestro Guayaquil, pero por la paz que da Cristo para nuestra nación. Amables oyentes, televidentes, estamos conversando con el abogado Valerio Estacio, dirigente popular, pastor evangélico. Él nos ha respondido a las preguntas que le hicimos y en verdad nos ha respondido como debe de ser, ¿no? Lo que él ve de su persona, ¿no? De que ve cómo es el criterio, lo que está pasando en nuestro país. Es verdad, tantos asesinatos que hay a diario, porque a diario nuestro país tiene una cantidad bastante numerosa de muertos, de asaltos, de todo pasa aquí. Como dice ahí. Y ahí hay algo, Laurita, que acotar. Sí, claro. Más allá de las muertes y los asaltos. Lo más crítico ahorita es el secuestro. El secuestro. Anteriormente secuestraban a quienes tenían, ahorita secuestran hasta por $100. Y si no los aportas, te matan o te mutilan. Tengo un compañero que me encontré en el barrio Garay el día del desfile, donde me sorprendió que le mutilaron un dedo. Sí, así es. Porque no podía conseguir los recursos. Y la situación es, si le informa a la policía, te mata. Y usted como familiar, ¿qué tiene que hacer? Vender hasta el alma prácticamente. Así es. Sí, es verdad, no es novedad para todos los ecuatorianos lo que está pasando en Ecuador, en nuestro querido país, que es muy cierto, si tú no te secuestran y si tú no pagas, la familia pues te van cortando en pedazos. Sí, tuve una amiga que le pasó eso con un hijo, le cortaron el dedo, ella tuvo que hasta vender su casa para poder darles lo que querían los señores, por la vida de su hijo. Cualquiera por un familiar hace lo que sea, incluso no quisiera que me pase, pero imagínense. Mejor no lo digo, no me ha pasado hasta el momento, bendito sea Dios, no quiero que lo pase tampoco y nadie. Abogado Estacio, queremos un tema libre, que nos diga usted ya de despedida de este programa, pues como es Ecuador Informa TV, como siempre, usted es una persona muy querida aquí, de mi parte, bueno, para mí ha sido una mañana muy bendecida tener un pastor evangélico y amigo aquí en mi programa como es Ecuador Informa TV. De un mensaje libre, usted díganos a la ciudadanía qué nos quiere decir para finalizar. Muchas gracias, Laurita, por el tiempo que nos ha concedido en este medio para poder presentar nuestro criterio sobre las preguntas que se han manifestado. Pero como tema libre, sin indicarle a los guayaquileños y a los ecuatorianos de que vayamos a ninguna religión. Pero solamente permítame decirle, el Ecuador necesita volverse a los pies de Cristo. Dice el libro de Crónica, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se